¿Qué mejoras considera urgentes para fortalecer el periodismo frente al fenómeno de la desinformación? Bueno, creo que esto no solamente tiene que ver con periodismo, sino también de, de que todas las cosas que se realicen sean públicos, porque así un poco no se restringe la información para que los distintos medios puedan publicar la investigación de acuerdo al tema que están realizando. En ciertas autoridades, cierta información es pública y otras no. Entonces, ahí involucra de que eso es importante que eso se haga conocer. No se entiende por qué existe algún tipo de, de esquivamiento por el tema de la información, pero es algún obstáculo que a veces tienen los periodistas para poder conseguir la información. Creo yo que en un medio debe tener facilidades para obtener información y ya cuando existe algún tipo de traba para poder lograrlo, ya genera algo, llega a tener un obstáculo muy grande para poder realizar algún tipo de reportaje. Creo yo que más que nada tiene que ver con ambos lados. Y además hacer campañas, creo yo, de que no todo lo que está en redes o lo que se publica fuera de medios es real. Hay que verificarlo. Entonces, hay mucha gente que se influencia por eso o porque llegó el posteo por una cuenta cualquiera. Es real. Entonces, hay que un poco educar a las personas en ese sentido y eso, la televisión, los medios deben enfocarse en ello, en aquello. Ahorita la inteligencia artificial puede ser una gran aliada para poder hacer muchas cosas, pero también es una gran enemiga para el tema de la desinformación. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que enfrentan para verificar información o combatir la desinformación? Últimamente, dependiendo de quiénes son nuestras fuentes, a veces las fuentes no ayudan a poder realizar una publicación de reportaje de acuerdo al tema involucrado o no están disponibles para realizar algún tipo de entrevista o algo así. Entonces ahí genera una especie de obstáculo porque lo importante es contrastar esta información con los entes que tengan están involucrados con el tema. Existe a veces, de acuerdo al tema, existen esta especie de silencio donde hay que buscar por otros motivos, otras maneras, para poder llegar con esa información real. Es un poco ahí el obstáculo, pero siempre se trata de buscar la información real. Acá no se publica algún tipo de información si no está contrastado, porque es importante tener esa versión real para no caer en una desinformación. ¿Ha considerado su medio desarrollar alianzas con universidades, plataformas digitales o fact-checkers para combatir la desinformación? Como alianza como tal, existía un tipo de alianza, pero lo que se trata es un poco frenar ese tipo de desinformación. Apenas detectamos alguna información manipulada que tenga que ver con el medio, inmediatamente es publicada indicando que eso no es real. Un poco para que las personas vean de que es algo falso y de que eso es una desinformación. Nosotros tratamos de que sea muy ágil y muy rápida la información real y que en la desinformación también eh, sea contrastada inmediatamente para que las personas no queden en esa desinformación como información veraz. ¿Qué papel cree que deben jugar los medios en la alfabetización mediática de la ciudadanía frente a la desinformación? Primero, siempre nosotros publicamos información eh, que tenga que ver con las distintas autoridades que tenga relación a la noticia que queremos informar. Por ejemplo, en el tema del último proceso electoral, que digamos es una de las cosas que se necesita tener exactitud, porque estamos manejando un resultado sobre una elección popular,
siempre esperábamos a que la publicación principal sea el órgano que estaba siendo la autoridad competente de los resultados, por ejemplo, el CNE. Entonces, se daba siempre la guía de que sean ellos como autoridad que den primero la noticia para nosotros luego replicarla adecuadamente y usar sus fuentes para poder publicar continuamente los distintos resultados que ocurrieron. Es importante que eso ocurra porque así digamos que nosotros no es una postura del medio, sino es una información real de lo que está ocurriendo. Nosotros tratamos siempre de buscar la versión oficial. La versión oficial es la que en teoría es la que da la información exacta y si existe algún algo publicado fuera de lo que publica la versión oficial, se realiza algún tipo de investigación para verificar si existe algún error. Pero más o menos es importante que todos los medios sigan esas versiones oficiales. Es importante porque son esas autoridades las que dan la temática de lo que está ocurriendo y de lo que es. ¿Cómo evalúan la eficacia de las herramientas y estrategias que utilizan contra la desinformación? Creo que la apuesta en sí de las agencias que son parte del flujo diario de realizar algún informe o reportaje genera este tipo de eficacia al momento de publicar la noticia. El canal no ha recibido este tipo de réplicas o algún tipo de alguna retroalimentación por parte de otra persona diciendo que esa información ha sido errada. Digamos que en ese momento nos cuidamos mucho el tema de la publicación de información. Para nosotros, a nivel nacional e internacional, manejamos un sinnúmero de canales alrededor de nuestra región que son partes de la información que nosotros usamos para poder emitirlo. Son canales extranjeros que también son parte de la red nacional de aquí para poder realizar algún informe. Son también fuente de información verificada para poder no llegar a tener una desinformación. Por eso los medios, en este caso el medio donde trabajo, está relacionado con no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional con un sinnúmero de canales que también son parte de esta red para poder nutrir y tener una verificación exacta de los hechos ocurridos eh, sobre una noticia. ¿Su medio recibió capacitación o ha participado en redes colaborativas de verificación? Sí, en algún momento a nivel de página web, incluso en televisión, se hacía este tipo de convenios con empresas o portales que hacían este chequeo de noticias falsas y se publicaba la que en verdad ocurrió y la que no ocurrió. A nivel político, cuando son debates políticos, es muy común tener este tipo de, de colaboración para poder confirmar de que lo que se emitió o lo que dijo aquel personaje es real o no, o está, digamos, fuera de la realidad. Se usan este tipo se usa este tipo de colaboraciones cuando eh, son muy evidentes los cambios que se mostraron y que es importante que los medios los repliquen. ¿Su medio recibió capacitación o ha participado en redes colaborativas de verificación? Sí, en algún momento a nivel de página web, incluso en televisión, se hacía este tipo de convenios con empresas o portales que hacían este chequeo de noticias falsas y se publicaba la que en verdad ocurrió y la que no ocurrió.
A nivel político, cuando son debates políticos, es muy común tener este tipo de, de colaboración para poder confirmar de que lo que se emitió o lo que dijo aquel personaje eh, es real o no, o está, digamos, fuera de la realidad. Se usan este tipo se usa este tipo de colaboraciones cuando eh, son muy evidentes los cambios que se mostraron y que es importante que los medios los repliquen. ¿Tienen personal o equipos dedicados específicamente a la verificación de hechos? Personal exactamente no. Cada persona o cada periodista o personal de producción que tenga que ver con un concepto de nutrir al noticiero, ya sea a nivel de imágenes o a nivel de contenido, es la persona encargada que debería primero verificar que ese hecho esté ocurriendo realmente. Ahí pasa bajo algunos filtros como la verificación por medio de los directores de emisión y al final por medio de una verificación más final con respecto a un director general de noticias. Lo que se busca es que las personas que están involucradas, por ejemplo, un productor, también vea el concepto de las imágenes que corresponde al hecho. Por eso se ha encaminado de que se enfoque mucho en el tema de las agencias que son aliadas de los medios de comunicación, que en su concepto son personas reales que emiten a aquel tipo de video o a esa fotografía que se usa para, como pieza periodística sea la real. Digamos que es la manera actual como se usa para poder verificar si un hecho ocurrió o no. Utilizan herramientas tecnológicas como buscadores inversos, IA, plataformas de fact-checking en su trabajo diario. Bueno, a nivel de periodismo o reportería, eh, se usaba el tema esto del fact-checking como Ecuador Verifica. En ciertos momentos se usaban segmentos donde se podía poner lo que en verdad sucedió y lo que es falso. Por ejemplo, a nivel de producción se usa bastante el tema de ver las publicaciones que hacen las distintas agencias de imagen o de video cuando ocurre algún suceso, no caer en la trampa de que es una imagen falsa de lo ocurrido, por ejemplo, algún terremoto o algún tipo de suceso sobre la naturaleza, que como existe históricamente mucha información o muchas imágenes pasadas, a veces se confunden o personas o incluso medios internacionales he visto que han cometido el error de publicar cosas que no corresponden a la noticia. Se usa bastante actualmente la adaptación de la inteligencia artificial para un poco verificar eso si es real o no. Eh, los medios tienen actualmente un conjunto de agencias de información, también agencias de imágenes y de videos, que corroboran el tema de la publicación explosiva que existe en las redes para no cometer el error de publicar algo que no es adecuadamente real en televisión. Entonces, digamos que en sí se usan ciertas plataformas eh, en todo el concepto del noticiero, se lo usa también mucho en producción. ¿Qué protocolo siguen los periodistas de su medio para verificar información antes de publicarla? Cada periodista maneja ciertas fuentes, ¿no? Ciertos temas. Hay periodistas que manejan temas políticos, otros económicos, otros de farándula, otros de cultura, otros deportivos, y así sucesivamente, de sucesos, de seguridad. Entonces cada periodista primero tiene que buscar en su entorno al que está, digamos, asignado para poder buscar dentro de su fuente la información que es necesaria para eh, tener un reportaje exacto de lo que está ocurriendo. Todos los periodistas
en su conjunto, en su conjunto de fuentes, buscan la cercanía con las distintas autoridades que están en su entorno para poder realizar este tipo de información. También el uso de algún tipo de estudio, informes emitidos o investigaciones que hayan hecho algún tipo de, de organizaciones, tanto a nivel nacional como extranjero, internacionales, para poder realizar algún reportaje. Eso también es parte de la política para poder mostrar un reportaje. Se complementa mucho el trabajo de la investigación y también de las voces que hacen que el reportaje tenga ya encaminado sobre un eje determinado bajo consejo editorial. ¿Se sienten presionados política o comercialmente al tratar temas de desinformación? No sé si la palabra es presionado, pero nosotros como medio de comunicación tenemos que sacar siempre la información real, la que en verdad está ocurriendo y la que la audiencia debería conocer. Es parte de una política de un medio de comunicación. Nosotros informamos de la manera como está ocurriendo, ya sean distintos tipos de campos políticos, sucesos, deportivos, incluso. Buscar la manera de que esa información salga al aire como debe ser. La palabra presión creo que no aplica, pero la información que se emite al aire es la verificada. Nosotros manejamos un lema de que siempre con la información verificada para poder generar este tipo de aceptación a nivel de audiencia, que el público que nos sintoniza o nos lee también por redes sociales o nos ve por televisión, vean de que el medio como tal tiene una postura de informar de la manera como es la noticia. ¿Existen líneas editoriales o directrices internas para tratar temas relacionados con la desinformación? Un poco aquí se trata de evaluar de que los periodistas, que son las personas que emiten alguna noticia en concreto, tengan como principal aliado las fuentes principales para poder realizar una especie del reportaje como tal. Las líneas editoriales lo que hacen es un poco enfocarse en esas fuentes. Cada periodista tiene un concepto o un grupo de fuentes definidas para que primero conozca quién le está dando la entrevista o quién le está dando la información, y que sean personas que estén involucradas en el tema exactamente. Porque sí ha existido recomendaciones quizás de buscar referencias de otros tipos de personajes, pero se encasilla un poco de que primero, si existe un estudio relacionado al tema, un estudio certificado, ya sea de una autoridad regional, una autoridad nacional, y buscar versiones de las personas involucradas al tema. Un poco con eso se trataría de que no existe una desinformación, existe una precisión del tema de la información. Eso es, digamos, una de las directrices que se usa a nivel editorial. ¿Existen líneas editoriales o directrices internas para tratar temas relacionados con la desinformación? Un poco aquí se trata de evaluar de que los periodistas, que son las personas que emiten alguna noticia en concreto, tengan como principal aliado las fuentes principales para poder realizar una especie del reportaje como tal. Las líneas editoriales lo que hacen es un poco enfocarse en esas fuentes. Cada periodista tiene un concepto o un grupo de fuentes definidas para que primero conozca quién le está dando la entrevista o quién le está dando la información, y que sean personas que estén involucradas en el tema exactamente. Porque sí ha existido recomendaciones quizás de buscar referencias de otros tipos de personajes, pero se encasilla un poco de que primero, si existe un estudio relacionado al tema,
un estudio certificado, ya sea de una autoridad regional, una autoridad nacional, y buscar versiones de las personas involucradas al tema. Un poco con eso se trataría de que no existe una desinformación, existe una precisión del tema de la información. Eso es, digamos, una de las directrices que se usa a nivel editorial. Su medio ha publicado contenidos que denuncien o desmientan cosas de desinformación. ¿Podría dar algunos concretos? Sí, justamente con el tema del deepfake se realizó algunos reportajes en los noticieros principales acá para poder mostrar lo que se publica en redes sociales con esta alteración con inteligencia artificial y cuál fue la realidad. Es una especie de comparación que usan el nombre del talento de un anchor de televisión con la voz duplicada o la voz modificada, dando la noticia errada. También se lo ha hecho en redes sociales donde se encasillan, digamos, publicaciones, como los medios realizan posteos de noticias bajo un margen gráfico que identifica el medio cuando se publica alguna noticia como portada, una foto específicamente con un titular. A veces esas fotos son manipuladas para ponerlas en otras cuentas y como usan el mismo diseño, el titular ya tiene una variación y se lo publica. Entonces lo que hace el medio es publicar las dos portadas como comparándolo y poniéndole en la mitad de la publicación errada un símbolo de falso, de negación, para poder identificar y que la gente vea de que eso es una noticia falsa. ¿Ha identificado alguna evolución en los tipos de desinformación que circulan en Ecuador en los últimos años? Sí. Uno de los últimos que se ha creado, aparte de la desinformación precisa que hacen a nivel político, son los llamados deep fake, que son una especie de fake news, pero son alterados por medio de inteligencia artificial. Nosotros como medio de comunicación nos vemos un poco afectados porque usan las imágenes de los talentos de pantalla para un poco alterar. Se usa la imagen de la persona, incluso duplican la voz, pero por medio de la inteligencia artificial hacen creer, porque tiene el mismo tono de voz, hacen creer que la noticia es contada de una manera que no es la correcta. Este tipo de deepfake se ha vuelto muy recurrente porque lo hacen para temas muy variados, temas sociales, temas criminales, temas políticos también. Entonces, eso digamos que se ha consumido últimamente ese tipo de desinformación con respecto a estos llamados deep fake. ¿Considera que la desinformación es un problema relevante en el contexto ecuatoriano actual? ¿Por qué? Bueno, actualmente en el Ecuador ha existido mucha desinformación y se lo vio específicamente en el último proceso electoral que tuvo el país. La mayoría de los candidatos que se promocionaron para ser presidente de la República o ser parte de la autoridad principal en el país jugaron un poco con este tipo de desinformación, desprestigiando un candidato del uno hacia el otro. Entonces, todo ese tipo de desinformación no solo se lo vio internamente por cada uno, sino incluso en el debate que fue publicado, que fue emitido en todos los medios aquí en el país. Ese tipo de desinformación es muy común para que un poco la gente vea lo mal que hace el otro candidato, es un poco alterar lo que hace para desviar un poco la atención del voto o tratar de que las personas no vean a tal persona como un candidato ideal para, digamos, tratar de que las elecciones tengan algún tipo de inclinación hacia un candidato u otro. Es muy común esto porque no solo es en este tema político, sino también en temas noticiosos. Hay gente que un poco desinforma con algún objetivo en común
de que no se muestre lo que en verdad sucedió. En redes sociales es muy común ver ese tipo de desinformación, ya que no existe una verificación. Hay muchas cuentas que se generan actualmente y eso hace que la gente un poco consuma ese tipo de contenido y a veces ese contenido no es el acertado de lo que ocurrió de esa noticia. ¿Qué entiende usted por desinformación y cómo la diferencia de otros conceptos como la mala información o la propaganda? Bueno, la desinformación como tal es aquella información que fue, fue cambiada con objetivo de no dar una información exacta a la actual o a la realidad hecha por aquella noticia. La diferencia de otros conceptos, como la mala información, se tiene como que tiene un objetivo de desviar la atención de aquello que sucedió para, digamos, hacer creer a las personas o la audiencia que ve aquel información errada, hacerles creer que pasa algo que no está sucediendo. La propaganda, por ejemplo, es una especie de información sesgada al tema de que podrían ser una propaganda real o una propaganda no real. Un poco la desinformación es tratar de que lo que ocurrió exactamente no sea vista o sea mal contada para desviar algún tipo de atención con respecto a aquella